Hola, hola, ¿cómo están? Comenzamos la segunda temporada de Piensa en Grande, el podcast donde damos a conocer justamente a aquellas personas que tienen muchas veces biografías quizás más cortas en edad, pero proyectos, testimonios y una historia de compromiso con la región, de impacto por sus distintas comunidades muy, muy grandes, y es por eso que hemos decidido nombrar este podcast Piensa en Grande, conversando con los jóvenes líderes Piensa. En esta ocasión nos encontramos para dar ahí el puntapié inicial a la primera temporada con Maurice Porrier, y bueno, por supuesto saludarlos. Quien les habla, José Manuel Valdivieso, su conductor al igual que la primera temporada, y la idea es que tengamos muy buenos capítulos, y qué mejor que comenzar aquí con Maurice, de la generación 2023 de premiados en el concurso de jóvenes líderes Piensa. Aprovechamos también de agradecer a la Mutual de Seguros por su tremendo colaboración en el desarrollo de este concurso y programas para mantener activa a la red más grande de líderes de la región de Valparaíso. ¿Cómo estás, Maurice? Hola, muchas gracias por la invitación y aquí estamos para partir entonces Piensa Grande. Tal cual, Piensa en Grande. Bueno, para contarle un poquito, Maurice, a los auditores y a los suscriptores de este podcast, un poco acerca de ti. Ya para presentarte, Maurice Porrier, tú eres ingeniero civil informático premiado en la categoría de innovación el año 2023, con una biografía bastante extensa, pasando por distintos proyectos en el ámbito de la innovación, del ámbito de la tecnología, con un paso también en propuestas y proyectos buscando desarrollar temas de bienestar y salud mental, con experiencia también ahí en criptomonedas. Algo vamos a hablar un poquito acerca de eso, la gran pasión de Maurice, pero lo importante es que siempre generando impacto en la región de Valparaíso. Y Maurice, ahí un poquito para ir dando pie a esta conversación, que nos cuentas un poco, ¿cierto? Un poco de tu biografía, cómo llegas también a ser premiado Joven Líder Piensa, y particularmente en esta categoría de innovación. Ahí, por si nos puedes ir contando de entrada un poco acerca de esas ideas iniciales, esos proyectos iniciales, por ejemplo, que te llevaron incluso a ser seleccionado en Platanus Ventures, un programa de startups de tremendo prestigio. Cool. Sí, yo siempre estuve en la región, nunca me quise ir de Viña, es bacán. Yo nací en Quilpué y me quedé en Viña y estudié en Concón. Bueno, siempre he andado por acá y siempre he chuteado irme de la región. ¿Qué cosas me llevaron a ser premiado en Jóvenes Líderes Piensa? Fue uno que en el 2022, 2023 creé una startup con un par de amigos. Partió en Aguer, voy a ser muy honesto, partimos en el mundo de finanzas, haciendo planificación financiera, pero nos aburrimos porque efectivamente no encontrábamos impacto, como qué cosas que queríamos solucionar, dolores reales de las personas. Eso mutó entonces a un problema que quizás muchas personas han escuchado en sus casas, que es controles parentales, las redes sociales, los niños, qué hacer con los teléfonos en las casas, porque igual es un problema en los colegios y en las casas y teníamos que hacer algo. Desarrollamos una solución, la cual era muy aceptada por los papás, que al final alertaban en caso de encontrar emergencias, pero respetando la privacidad del niño. Todo esto como intentando hacer un negocio a partir de esto, porque para eso son las startups, como crear valor a partir de ideas y problemas y a gran escala. Y no encontramos ese fit como negocio-solución, a pesar de que creo que era mega genial cómo estaba implementado. Y nos dimos cuenta mutamos el problema a las preguntas que los papás nos hacían cuando le alertábamos cosas, como el qué hago y qué hago en mi vida cuando tengo una situación así de gran magnitud, o sea, como de bullying, acoso a los niños. Y estábamos en conversaciones muy cercanas a los psicólogos. Conversamos como con 80, 100 psicólogos para entender un poco las dinámicas que tenían y qué podían hacer los papás en estos casos. Y ahí se nos ocurrió como la gran idea de hacer como un mini bot que nos ayudara a nosotros también a responder qué podíamos hacerle qué podíamos ayudar a los papás y qué si podía también ayudarnos a nosotros, esto con supervisión de psicólogos. Y en un par de días lo sacamos, lo mandamos a un par de amigos,
y efectivamente logramos que a través de las conversaciones con este bot en Telegram, un par de amigos empezaron a ir a terapia y dijeron como, sí, sabes que tengo que ir al psicólogo y hacer algo. Y dijimos, acá hay algo, tomémonos un mes, ya que teníamos, quedamos Platinum Ventures con la cuestión de finanzas, pero ellos nos apoyaron en esto. Démosle un mes para crear una aplicación y que intentemos hacer este impacto que le hicimos, que una persona tomara sesiones de psicología a través de conversar con un bot, que no sea el psicólogo, sino como una herramienta. Quizás podemos hacerlo ese impacto a más personas. La hicimos, nos demoramos, nos fuimos, todavía como medio viral en TikTok, después llegamos a 10.000 usuarios en toda Latinoamérica. Teníamos varios problemas de cómo vamos a cubrir los costos de los servidores, de las cosas, buscando formas de ganar plata, y hicimos, por ejemplo, convenios para que pudieran tomar sesiones de terapia en la misma aplicación, de manera remota, la gente que está como complicada. Intentamos vender la empresa, N cosas. Y luego empezamos a tener diferencias con mis socios fundadores y les dije, ¿sabes qué? Mejor yo voy a salirme de esto, a pesar de que sabemos que están dando, porque no encontrábamos el camino como en conjunto para seguir avanzando en esta empresa. Y cuento corto, hace poco la empresa igual cerró, como que no nos temamos, devolvimos parte de la inversión y estamos ahora trabajando en otras cosas. Entonces eso me llevó a estar en Líderes Piensa, además de haber participado en otras cosas como con impacto más en la región. Quizás participé en la Federación de Estudiantes de la UAI, trabajé en la FAO, que es parte de la ONU, pero desde mi casa remoto. Eso es muy interesante, sobre todo porque al final, si bien el espíritu que tiene el concurso de Jóvenes Líderes Piensa es buscar y encontrar a esos jóvenes que están entregando valor, sea al país, a la sociedad, al mundo, ¿cierto? Cambiando el mundo desde la región de Valparaíso. En tu caso, claramente es un proyecto de impacto que trasciende lo local, que trasciende, ¿cierto?, la ciudad, que puede ser Concón, Viña del Mar, que trasciende la región de Valparaíso, pero al final tú has estado radicado acá, y ahí también hay un premio a la biografía, ¿cierto? Una biografía buscando generar impacto, como contabas, contribuyendo en tu espacio, particularmente en ese caso en la Federación de Estudiantes, pero encuentro muy interesante también tu paso en Naciones Unidas, que es parte de tu biografía también, que no se deja pasar en lo que es el proceso de selección. No sé si le puedes contar también a los auditores un poco qué fue eso, el compatibilizar estudios con esta pega en la ONU. Sí, yo estaba, bueno, como contexto, yo trabajé en investigación relacionada a inteligencia artificial antes que todos pensábamos que nos podemos morir a través de la inteligencia artificial, cuando era cool, el 2016, y un profesor ahí, si me llega a escuchar, Sebastián Moreno, le debo mucho porque me enseñó todo lo que era de ese mundo. Entonces entré muy temprano, primer año de U, a trabajar como en cosas externas al estudio. Y eso me llevaron a que los profesores me recomendaban cuando les preguntaban cosas, porque hoy yo tenía un computín, que yo le digo computín a los programadores, que es como que sabe un poco más que los demás, entonces te recomiendan. Y un profesor, que también leo mucho, Ricardo, le preguntaron si conocía desarrolladores para poder trabajar en la FAO, porque él fue arquitecto en la FAO, ¿no?, un tiempo. Él, de hecho, él vivió en Roma, efectivamente. Pero estaban buscando programadores, y me recomendó y me hicieron pasar el proceso de entrevista, entender mi experiencia, qué es lo que había hecho, por qué me gustaría trabajar en el tema. Y también un cargo bien específico y técnico, que al final es ser programador de soluciones tecnológicas para problemas de países del tercer mundo. Entonces, y además a nivel de datos. Y dije, démosle, me seleccionaron en el camino. Después, lo que encuentro más curioso es el proceso de onboarding, como de cuando uno entra a la ONU, porque tiene que hacer cursos de qué hacer en caso de tú estás en un hotel en el cuarto piso, viene una turba de gente que prácticamente te quiere matar. Como, ¿qué tienes que hacer? Como salir por la escalera o subir buscar altura. Son casos como que yo en mi casa en Viña del Mar no voy a vivir, pero quizás personas que trabajan en la FAO en África sí tienen que convivir con guerrilla o cosas de ese estilo. Pero todos tienen que pasar por ese curso de entrenamiento de qué hacer
en caso de que una guerrilla te toca en el país en el que estáis. Y, y luego, nada, el trabajo era full time y yo seguía en la U. Entonces era dormir menos o carretear menos. No quedaba otra, pues trabajar Hacer los fines de sacrificio. semana. Pero, Había que sorry balancear. que interrumpa un poco en esa parte, pero también es súper importante y interesante cuando uno ve las biografías de personas que han tenido impacto, que han tenido que al final cruzar ciertas barreras para tener éxito en sus proyectos. En todo ese proceso hay también sacrificios, cosas que uno deja de lado, ¿cierto? Y me imagino que al menos en lo que es el desarrollo del Maurice, ¿cierto? Como historia de vida, también hay mucho aprendizaje en eso. Hay poco que se ve, y eso para todas las personas, pues el esfuerzo que uno le dedica un día sábado a las 4 de la tarde estudiando en tu casa cuando nadie te pidió hacerlo, o trabajar en algo en específico que nadie te va a recompensar, es solamente beneficio propio. Eh, y quizás mis amigos me dieron loco cuando yo estaba estudiando estadística, antes del ramo de estadística, como para poder trabajar con el profe, que como que su prueba fue como, toma este libro de estadística, apréndetelo. Y yo tenía que aprender a solo que era de estadística y hacer los ejercicios y las cosas. Como que ese esfuerzo, todos ven el resultado, nadie ve el proceso, y está súper, ¿cachai? Como que yo no ando viendo que vean mi proceso, y ojalá tener los resultados que demuestren todo lo que hice como para satisfacción personal. Claro, claro. Oye, muy interesante. En ese sentido también es parte de la biografía típica que siempre suelen contarnos los líderes, ¿cierto? Sacrificio, mucho también de... Y encuentro súper interesante lo que contáis, eso de autodidacta. Saber que te enfrentáis a ciertas barreras y cómo resolverlas. Un poco ahí tú me contabas y para llegar a conocer más aspectos, no sé, estadísticos en ese caso, tuviste que sorteártelas por tu cuenta, tocar puertas, preguntar. En ese proceso, sea en el desarrollo de plataformas tecnológicas, de proyectos de innovación, proyectos también como fue el haber participado en este programa de Naciones Unidas, ¿qué tanto hay de eso, de tocar puertas, Sí, de, yo soy muy de... Si no existe algo de ser y, busquilla? y tienes eso, el ser busquilla, si no, no existe algo y tienes la capacidad y tenías el tiempo, sobre todo cuando uno es joven tiene más tiempo, quizás menos recursos, pero eh, uno intenta crearla. Como, voy a hacer un ejemplo que quizás podemos tocarlo más adelante, que existe yo soy fan de Bitcoin en particular, de las criptomonedas. Y siempre quería participar en estas comunidades que se llaman BitDevs, que es como comunidad de investigación y de juntar desarrolladores que les gusta y conversar sobre este tema en particular. Yo lo veía afuera, es muy conocido, va mucha gente, y están en todas las ciudades grandes, BitDevs New York, BitDevs San Francisco, Sao Paulo, Berlín. Y o sea, que envidia participar en esas cosas, o sea, uno debe aprender mucho. Y dije, ya, ¿y por qué no lo hago yo? Entonces, efectivamente, con un amigo creamos BitDev Santiago, buscamos la forma de financiarlo y están dando. O sea, si alguien se quiere sumar, feliz. BitDev Santiago, que lástima que no es la región, tengo más convocatoria en Santiago que en Viña, pero si puedo lograrlo hacerlo en Viña, yo feliz lo puedo buscar organizar en Viña. Pero bueno, siempre está la oportunidad también. Parte de lo que buscamos a través de instancias como este podcast es justamente encontrar personas, ¿sí? Encontrar personas que quieran hacer cambio y probablemente hay alguno con el interés que tienes tú en este caso con las bitcoins. Y es súper interesante eso. Yo decía quizás el spoiler en la introducción cuando te presentaba que es una de tus grandes pasiones y probablemente de los temas a los que más te has dedicado en los últimos años, ¿cierto? El tema de las criptomonedas, particularmente un escéptico bancario, pero me gusta aludir a ti. Si nos cuenta un poco cómo nace también ese interés por ir destrabando o conociendo un poco más el mundo de las criptomonedas, contarle también a los auditores que muchas veces no es un tema que esté tan masificado, quizás las líneas generales, ¿cierto? Sí, obvio. Bueno, Bitcoin es un protocolo para poder mover dinero en Internet.
nativamente de Internet y es como la velocidad en la cual nosotros podemos mandar un correo y hoy día no nos preguntamos cómo funciona mandar un correo por Internet. Yo creo que nos vamos a preguntar en unos años más cómo se mueve tan rápido el dinero de Chile a China a través de Bitcoin. Y quizás nunca sepan que fue Bitcoin. Y eso es lo bonito de esto. Y cómo llegué ahí, conocí Bitcoin por una charla en la universidad y me cargó. Pensé que eran todos estafadores y yo no quería escuchar más de esto. De verdad, sí, esa fue mi primera entrada y si alguien me estaba escuchando y pensó lo mismo, yo estuve ahí. Así que no tengo problemas con eso. Y me acerqué al mundo de la... Hay dos cosas que me acercaron mucho. Es uno que por X razón llegué a hacer una práctica a Buda.com, que es el exchange de criptomonedas más grande de Chile y hispanohablante, entonces pude hacer una práctica ahí. Es una larga historia que me la voy a soltar. Y cómo llegué a estar ahí. Y ahí entré con mucho escepticismo porque yo de verdad no me gustaba pensar que era estafadores y quise como entrar y aprender cómo funcionaba el mundo. Y, ok, lo acepté, no era como que me gustaba, pero encontré como algo interesante técnicamente. Pero luego tuve problemas de cómo mover el dinero entre países. Y ahí entré a cuestionarme por qué tengo que pasar por hablar con el ejecutivo para enviar una transferencia SWIFT, no voy a entrar en tecnicismo, para poder enviar dinero de un país Sí, a otro. importante ese disclaimer, que sea lo más, claro, en el léxico más ciudadano posible, para que lo podamos entender quienes sabemos poco y nada también acerca de Si todos estos algún usos día bancarios. necesitan enviar dinero o recibir dinero desde fuera, va a escuchar lo que se llama transferencia SWIFT, que es una red privada entre bancos o instituciones para que se envían mensajes. Y ahí entré como en este problema de por qué tengo que pasar por esta red de privados, pasar por el banco si solamente me quiero enviar los 50.000 pesos que necesito de mi cuenta de banco de un lado a mi cuenta digital de otro lado, que las dos son mías, las debo tener posibilidad de enviarlo. Y ahí entré como a escarbar en esta madriguera de conejos, como rabbit hole que le dicen en inglés, para poder entender por qué sucedían estas cosas y me fui como encantando más, además, como un poco la filosofía desde la tecnología. Y luego tengo como matices en esta parte como quizás más política o económica, que hay gente que piensa así, no todos pensamos así. Entonces llegué por eso, volví de donde estaba a trabajar a Buda.com y ahí me dediqué cerca de 3 años trabajando en ese exchange. Me terminé como a cargo de las billeteras, parte técnica, y siempre quise estar metido en este mundo luego de los pagos, del movimiento de dinero. Y la razón de por qué yo creo esto, y como que quizás me dicen, ya, ¿y qué impacto va a tener como, con Bitcoin o lo que sea? Y yo soy muy, así, creo mucho en que si yo puedo cambiar el dinero en la forma que funciona hoy día, puedo cambiar el mundo. Y por qué quiero decirlo así, como tan directamente, es porque el dinero es lo que al final lo usamos todos los días. O sea, transferir dinero, pagarle 1.000 pesos, comprar un cuchuflí, todo eso es una transferencia de valor de dinero. Y hoy en día cómo funciona el dinero en los bancos difiere mucho a ese billete físico. Y Bitcoin efectivamente se parece más a ese billete físico que le pasamos 1.000 pesos que a la gente le gusta, versus a lo que pasa en los bancos o en otras instituciones financieras. Muy entretenido, también interesante conocer ese lado B, una de las grandes pasiones que tiene Mauricio, y preguntarte, Mauricio, algo nos comentabas también acerca de estos desafíos que estás adoptando un poco también para quizás buscar convocar al mundo de las personas interesadas en el estudio de las criptomonedas, pero también cuáles son los proyectos, sueños que quizás hay para el futuro de Mauricio en el campo de la innovación, en el campo de seguir, no sé si está la intención de seguir desarrollando softwares, ¿cierto? Para buscar generar impacto social. Hay planes de seguir transitando el campo de la innovación social. Hay quizás una intención de continuar con este tema. No sé si
propiamente tal el concepto es bancario, pero al menos seguir vinculado al ámbito de las criptomonedas. ¿Qué se le viene a Maurice Porrier? Sí, hoy día yo trabajo en una empresa que se llama Shinkansen y probablemente nunca más la van a escuchar después de que yo les dije, porque es como funciona muy debajo de las otras empresas, como que nuestros clientes son empresas y esos pueden tener otros clientes empresas. Y como yo decía, yo creo mucho en si cambia el dinero, cambia el mundo. Shinkansen se trata de mover dinero a la velocidad de Internet. Estoy repitiendo las palabras como a propósitamente, porque eso es lo que cree la empresa, pero usando el peso, ¿cachai? Entonces, ¿cómo podemos mover el peso chileno más rápido? Y nosotros ayudamos a las empresas para que puedan moverlo más rápido y más seguro y lo que sea. Entonces, hoy día, por ejemplo, hay una empresa que se llama Book, que es de recursos humanos, puede dar adelantos de sueldo a las personas que tienen como acceso a esta plataforma de una forma en minutos, y eso gracias a la tecnología de nosotros. Pero ellos obviamente no saben, pero al final, pero si tiene un problema de salud, la persona puede acceder a sus recursos lo antes posible gracias a nosotros, porque cambié el dinero, porque lo hice como que fluyera a la velocidad de Internet, y esto funciona así. Entonces, a futuro, yo creo que voy a seguir en esta empresa porque me gusta mucho, y a la vez voy a seguir trabajando en temas relacionados a Bitcoin y a Open Source, que al final es código abierto, que es muy difícil que la gente entienda que los programadores nos gusta subir trabajo de forma gratuita y nos compartimos todas estas cosas gratis en Internet. Es como que si todos los contratos como de las grandes firmas de abogados los publicáramos en Internet y los compartiéramos y discutiéramos sobre si es bueno o no, y así al final el objetivo es tener el mejor contrato tipo que todos podamos utilizar y gratis. Entonces, es muy loco lo que pasa. No sé qué tanto le va a gustar eso a los abogados. Claro, es muy loco. Hay muchos que cuidan como huesos santos su formato de contratos de escrito. Entonces, es muy loco y es raro, pero los computines, si hay alguno que está escuchando, sabe que el mundo tecnológico hoy día depende de esas tecnologías que son de código abierto. Objetivamente dependemos de esas tecnologías. Y Bitcoin es de código abierto, o sea, todos podemos leer el código, y yo quiero seguir avanzando en tecnologías relacionadas a esas. Y esto es como un spoiler que pocas personas saben. A mí igual me gustaría en un futuro trabajar, no sé, en algo como del gobierno, digitalizándolo. Pensando también en la parte del dinero, como no sé si hay algo del Banco Central, o Ministerio de Hacienda, lo que sea. Quizás en un futuro más asentado me gustaría trabajar en algo así, como para tener un impacto de todas las experiencias de mover dinero o de hacer impacto social como persona, pueda ir a Chile al final, o a las comunidades que lo necesitan. Muy interesante, al final en este campo todavía hay mucho por seguir creciendo, por seguir desarrollando, y un poco lo que dices tú es algunas veces en aspectos que no nos damos cuenta, cómo facilitarle la vida a la gente a través de algo tan cotidiano como es una transferencia de dinero. Así que felicitaciones en ese sentido, Luis. Quiero volver un poco, quizá algunos años más atrás, y remontar a lo que es la experiencia de iniciar proyectos, cambiar de proyecto, sobre todo muchas veces cuando hartas personas a veces tiran la toalla en el campo de la innovación, en el campo del emprendimiento, después de que un proyecto no tuvo los resultados esperados quizás en el corto plazo. En tu experiencia, un poco lo que podemos ver es que has seguido intentándolo con nuevos proyectos, con proyectos distintos. Si algo no funciona, buscar abrir puertas distintas. ¿Cuál es el mensaje también que hay detrás de eso? ¿Cierto? Quizás en el alma de no solamente del emprendedor, sino también de quien es apasionado por la innovación. ¿Cómo tomar esas experiencias que algunos las podrían canalizar quizás como una decepción o un fracaso, canalizarlo como una experiencia para continuar en un camino que quizás es mucho más trascendente en la biografía? Sí, hay que ser como... Hay que moverse por lo que uno quiere hacer. Y yo me muevo por lo que me gustaría estar en este momento. Como ahí dije, no existía esta comunidad, entonces la creo. En el momento de hacer las empresas, como que encontramos este dolor y fue como, ya intentémoslo.
suena muy cliché, pero es como ya, démosle, así como intentemos, tenemos recursos, el recurso más valioso es quizás el tiempo en este caso, y yo tenía tiempo y lo intentamos, y nos iba mal con esa inversión de tiempo al final que iba. Pero el punto quizás es, eh, he tenido la capacidad de fallar muchas veces y quizás el privilegio de haber fallado muchas veces y todos esos fallos que he tenido en el tiempo me han enseñado muchas cosas. Y quizás cosas muy personales de cómo debo trabajar con personas, cómo debo trabajar yo conmigo mismo. Como, pueden ser muchos conocimientos que uno no sabe hasta que uno falla. Bro. Es importante como entender el fallo como una oportunidad de aprendizaje. Y en particular en la parte de emprendimiento, tuvimos la suerte de entrar a Platanus Ventures. Es bien difícil, o sea, postulan miles de empresas por toda Latinoamérica y queda menos del 1%. En nuestro batch quedaron como el 0,8%. Y es un proceso bien duro en la elección. Y de alguna forma los pudimos convencer para que quedáramos. Yo no hubiese elegido, de hecho salí de la revista y dije como, bueno, hasta esto fue todo. Pero quedamos. Y eso nos dio el boost a nosotros en ese momento para poder hacer cosas, como renunciar y dijimos, démosle 100% focus a esto y dediquémosle toda nuestra hora hombres posibles para lograrlo. En el caso de no poder quedar en Platanus Ventures, deben haber otras alternativas. En Chile tenemos la facilidad de existen Corfos, existen cosas que uno puede al final buscar la forma de financiarse y si hay que autofinanciarse, es parte también del esfuerzo que hay que seguir. Entonces, en la parte de que tuvimos la oportunidad de tener dinero, para poder pagarnos algo de sueldo, no nos pagábamos sueldos, o siendo muy honesto, como que mis ingresos bajaron a menos de la mitad. Y con eso pudimos intentarlo y nos dábamos tiempo, y esto quizás es una enseñanza buena, nos dábamos tiempo para poder medir un resultado, muy ingenieril nuestro approach. Le dábamos con todo una semana o cada una semana y veíamos los resultados. Si iban mejorando, sigamos. Si no, cuestionémonos y hagamos un cambio para poder avanzar. Y cuando nos dimos cuenta que no funcionaba la planificación financiera, dijimos hagamos un break y hagamos otro cambio radical y nos fuimos a otro lado. Y así, yo creo que si algún computín va a entender que programé varias veces varios productos bueno, para todos, construí un producto varias veces. No fue como que en una... Es prueba y error, ¿no? Es harto prueba de error, o sea, es construirlo, ver si funciona, si a las personas les interesaba o no, conversarlo, como tener feedback real, y uno se caía, y después volvía, y era como construíamos otra cosa, y así íbamos todas las semanas. Es agotador, no te voy a mentir. O sea, Paula, que mi polola, al final, no sé si me odiaba o estaba muy chata de mí, me soportaba porque yo andaba con un estrés terrible, como que obviamente los fondos van disminuyendo, tengo que generar algo, tengo que crear algo, y al final yo sentía el peso de que Platanus Ventures había confiado en nosotros como algo. Sé que ellos nos van a decir que no, pero como que existía una confianza y queríamos nosotros al final como cumplir con esa confianza y hacer la mejor empresa del mundo de la salud mental o lo que sea. Que va a retribuir ese reconocimiento también. Sí, 100%. Y la otra enseñanza que, bueno, esto lo puedo decir después o si alguien está emprendiendo, en el ámbito tecnológico quizás, es como el chileno tiende a pensar en chiquitito, como ya voy a solucionar este problema para el paraíso. Y tiene un valor como cultural de sí, ahí están tus amigos, ahí está tu familia, está ahí como solucionando un problema quizás local. Y es bueno, o sea, es bueno, pero yo creo que la región de Valparaíso, en particular porque tenemos buenas universidades, como dentro y hay buen capital humano, puede apuntar a todo el mundo, así de una. Y medio cliché, pero de verdad yo creo que ahí va, cuando empecemos a apuntar, no sé, pues, crear software desde Chile, desde Viña del Mar, desde Concón, desde Quilpué, hacia Estados Unidos, o hacia Europa, o hacia China, no sé dónde quieran mirar, o hacia toda Latinoamérica, va
va a hacer crecer la región, pues las empresas van a quedarse acá, vamos a tener más, no sé, pues, gente, capital, ya tenemos capital humano, quizás la gente no va a querer vivir en Santiago, va a querer venir a Viña a trabajar, y yo creo que se puede, así, muy, muy honestamente. Es súper interesante ese tema. Hartas veces se ha dicho que probablemente una de las grandes ventajas comparativas que tiene nuestra región, y tú un poco tocas eso, es la presencia de tantas universidades, ¿cierto? Universidades de prestigio. Es una región, y particularmente Valparaíso y Viña del Mar son ciudades universitarias. Preguntarte también, quizás, ¿qué es lo que nos falta, ¿cierto? ¿Qué es lo que le falta a la región para efectivamente ser un polo atractivo de desarrollo? El más cliché quizás que le falta a alguna zona de nuestra región para ser el Silicon Valley chileno. Igual es curioso porque Silicon Valley es bacán, o sea, funciona porque el clima es similar al de Viña, como que esa California, la idea es, Activo. la gente se va a vivir para allá por el clima, porque es parecido a lo que tenemos acá. Entonces, ¿cómo se logra eso? Yo creo que es efectivamente no sé si exista un aparato, no sé, municipal o lo que sea, o que falte una zona en particular. Yo creo que hay que como potenciar el no pensar en chicos y si las universidades quieren que sus estudiantes emprendan, como que buscar en cómo facilitar la vida en ese sentido. Yo pasé toda la universidad, y esto es quizás una crítica a la UAI, que estudié en la universidad, que yo llegué al final de la universidad y no sabía cómo crear una empresa, y puede ser muy chiquitito, pero cuando uno va a hablar después con fondos de inversión o lo que sea, si te ven con una empresa en un día versus un estatuto de empresa escrito quizás por un abogado, es sumamente distinto a ojo de alguien que cacha o que entiende ese mundo. Yo no entiendo nada, y todavía no entiendo, o sea, sé hacer la empresa en un día, pero esos detallitos les falta a las universidades quizás enseñar, o quizás no en la universidad, que se enseñen bien, cosa de poder sumar y no tener que andar buscando cómo hago una declaración de impuestos, cómo hago lo que sea, y enfocarnos solamente en entregar valor a las personas, solucionar problemas a las personas. Y ¿cuánto hay de eso en como dificultades a veces de aspectos burocráticos, la famosa permisología? No sé si aplica muy bien para este tipo de casos. Grandes proyectos, vemos cómo se demoran, se detienen, que emprendedores algunas veces lamentan la necesidad de contar con permisos para establecimientos locales, ¿cierto? En el caso de innovación, de desarrollo, en tu caso particular, de plataformas, software, ¿cierto? Que son, que no es abrir un establecimiento local, comercial particularmente. ¿Qué tanto es esa relación con el Estado? Yo soy va a sonar también contraproducente porque soy como muy bitcoiner, pero yo creo que lo mejor es regularse lo antes posible en la parte legal o lo que sea, y estar como al día. Si uno es Mateo o niño bueno desde el día uno va a sufrir menos en el futuro. ¿Y qué significa eso? Entonces, si voy a vender, aunque sea software, emitir la boleta y estar constituido como empresa cuando tenga un cliente, como se merece esa forma. Ahí mi crítica a los bancos que quizás no nos dan en la cuenta. O sea, que abrir una cuenta como empresa chica de software es muy difícil porque ¿quién eres tú para que te la abran? O sea, ese es como el camino, es mi crítica directa al banco. Pero el beneficio que sí tenemos, que en Internet no hay barreras, en Internet no existen tantas caras también. Uno puede simular ser un gringo, ser un chino, donde quieran apuntar. No es como mentir, sino es poner la plataforma en inglés, ir a venderlo allá sin colocar la dirección abajo, si a nadie le importa. Uno no usa TikTok y se cuestiona dónde está el servidor o dónde está la empresa. Uno usa TikTok porque está en internet y es entretenido. Entonces yo creo que si uno está vendiendo algo, buscar dónde regularizarse. Y esa pregunta es difícil responder como con Putin.
o como persona que no entendió leyes o lo que sea. Pero ahí, Maurice, debe haber también un valor súper importante en el asociarse, ¿cierto? La importancia de desarrollar proyectos colectivos, encontrar talento multidisciplinario. ¿Cómo ha sido también esta experiencia de trabajar con personas quizás con otras habilidades que permiten dar a este tipo de proyectos ese carácter más multidisciplinario? Sí, es importante. Voy a hablar también desde el área computina. Los computadores pueden ayudar a todo el mundo, ¿no? Inteligencia artificial, todos quieren usarlo, lo que sea. ¿Cómo uno va a ayudar a las personas? Yo creo, esta es mi visión de inteligencia artificial y ergo todas esas cosas, es cómo potenciamos la habilidad humana y las tareas humanas y cómo las vamos a potenciar con estas tecnologías. Entonces, ¿cómo yo potencio la habilidad humana de un contador? Y yo, ¿cachai? Como Computín recién salió de la universidad o lo que sea, yo no sé cómo funciona un contador. Entonces, aquí es cómo el camino para poder lograr hacer una empresa relacionada a eso, un proyecto de innovación, es ir a sentarte, ojalá buscar, tocar puertas. Yo creo que llamé a todos los contadores que pude de Valparaíso como para que me abrieran la puerta. Y no me pescó nadie porque era la operación renta, pero bueno. Pero uno me abrió la puerta y me hicieron en preguntas y yo así como, no sé qué estamos hablando, no sé hablar tu idioma de contador. Pero ese en particular es el desafío que cuando uno quiere construir soluciones en software o también solucionar un problema a las personas, uno tiene que empaparse de ese problema, vivirlo y entenderlo como al 100%. Y ahí está ese desafío como multidisciplinario, porque tenéis que nutrirte de todas las áreas posibles para poder aprender y preguntar mucho. Entonces, si uno está solucionando un problema a un contador, tengo que entender la tarea de la operación del contador, pero también quizás me toca hablar con un periodista y tengo que entender y preguntar lo máximo posible de cómo hace su trabajo, como para yo, Maurice, cómo abarato costos e intento hacer el 1% de que el periodista haría, pero no tengo que gastar dinero en pagarle al periodista. Y probablemente salga muy mal, pero así uno va aprendiendo. Oye, está perfecto, Maurice. Bueno, ya estamos llegando casi al final de esta conversación del primer capítulo de la segunda temporada de Piensa en Grande. Estamos conversando con Maurice Porrier, joven líder 2023. Maurice, si tuviéramos que darle un mensaje a los jóvenes, aquellos jóvenes que son líderes que quizás no lo hemos encontrado, no lo hemos premiado todavía, pero que están haciendo cosas importantes, que están generando valor a nuestra región gracias a su esfuerzo y particularmente en temas de innovación. ¿Qué consejo les darías? Yo creo que dos, y creo que uno lo dije, que es pensar en grande, es muy importante. O sea, si quiero, es pensar en grande, saber y tener una corazonada es muy bueno, y saber que puedes lograrlo acá, a donde sea, y a partir de esa corazonada hacer un plan estratégico de cómo va a ir partir chico, o sea, el primer paso pequeño para llegar a esta cosa grande que tú sabes que puedes. La gente de software en particular tiene la facilidad que se puede lanzar 100% a lo grande si es que quiere. Igual tiene que ser estratégico. Ese es mi primer consejo, es pensar entonces en grande y luego tirar la línea estratégica de donde estoy ahora, cómo puedo llegar allá. Y en segundo lugar, se me olvidó, honestamente. No importa, nos quedamos con el primer mensaje que era el más importante. Piensa grande, como se llama este podcast. Pero no fue preparado. Maurice, me diste el pase perfecto para el cierre. Oye, Maurice, tremendo. Se me pasó volando el tiempo. Y nada, darte las gracias, Maurice. Creo que tu testimonio, tu biografía, y estoy convencido que el aporte que vas a seguir haciendo a lo largo de los años es tremendo para cambiar el mundo. Como dices tú, pensar en grande es el primer motor, y partir haciéndolo desde nuestra región. Creo que son justamente esos testimonios aquellos que dotan de especial valor y nos permiten creer que nuestra tierra es fértil, no solo de líderes,
ni de ideas, sino que también de voluntades, de personas dispuestas a hacer los cambios que se necesitan, Mauricio. Muchas gracias por la invitación. Salió buena el Piensa en Grande, así que... Sí, salió preciso. Bueno, Mauricio, oye, un abrazo muy grande y nada, darle las gracias a todos quienes escuchan hasta el final de este capítulo, el primero de la segunda temporada de Piensa en Grande. No olviden suscribirse y seguir en las redes sociales a Jóvenes Líderes Piensa para más información, no solo de Mauricio, sino de también esta tremenda red de más de 150 jóvenes líderes de la región de Valparaíso. Atentos a los próximos episodios. Esto fue Piensa en Grande con Maurice Porrer, y quien les habla, José Manuel Valdivieso.